Buenos días a todos. Bienvenidos a la edición número 22 de la serie de charlas sobre interoperabilidad. Es una serie de diálogos para promover la interoperabilidad en el sector de la protección social. Soy Kim Arora, asesora de gestión de conocimientos para un proyecto de protección social adaptativo llamado UPSAR. Trabajo para el GIS en India. Voy a ser la moderadora el día de hoy y vamos a hablar sobre los sistemas de alerta temprana y cómo podemos crear sistemas interoperables para la protección social con capacidad de respuestas ante situaciones de crisis. Veo que tenemos que los participantes se están sumando cada vez más. Ya tenemos a 47 personas que se han sumado. Hay más personas que lo están haciendo. Vamos a mencionar algunas de las reglas de organización para este webinario. Tal vez algunos de ustedes ya han asistido a otros webinarios en esta serie, de manera que conocen los detalles operacionales, pero para aquellos que se suman por primera vez, vamos a mencionarlos una vez más. Este webinario está disponible con interpretación simultánea. Yo voy a hablar en inglés, pero aquellos que quisieran escuchar el webinario en español, francés y portugués, tenemos interpretación simultánea disponible para seleccionar el canal de su preferencia. Pueden ir a la barra de controles que pueden ver en la parte inferior de la pantalla. Tal vez lo encuentren. Una vez que hacen clic a esos tres puntitos, hay una opción que dice interpretación. Una vez que hacen clic a eso, pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Creo que por default el Zoom reproduce el audio original, eh, pero creo que hay una opción para silenciar el audio original completamente en ese caso, de manera que les resulte más cómodo a ustedes. Ven también que hay un recuadro de chat al costado y pueden utilizar este recuadro de chat para compartir recursos, vínculos, comentarios. Si tienen alguna pregunta, les pedimos que por favor utilicen este recuadro específico de preguntas y respuestas para colocarlas. Esto va a hacer que sea más sencillo para poder rastrear todas las preguntas y ver cuáles son aquellas que ya se han respondido. Algunos de los panelistas pueden responder las preguntas directamente en este recuadro de preguntas y respuestas. Si el tiempo no permite responderlas durante esta sesión, también hay más características en las que pueden hacer las preguntas de manera anónima. Creo que Zoom les da esa opción. Si ven que hay una pregunta que ustedes están pensando y alguien puede tipearla de manera más rápido, pueden colocarla de esta manera. Y también vamos a saber cuáles son las preguntas más populares y abordarlas de manera correcta. Esta sesión va a estar grabada de manera que si tienen su cámara y su micrófono encendido, recuerden esto. Si no dan su consentimiento a esta grabación, pueden mantener su micrófono y su cámara apagado. Vemos que ahora tenemos 69 participantes, 70 en realidad. Maravilloso, de manera que estamos hablando sobre las normas, las reglas de organización. Creo que podemos pasar a hablar ahora sobre la agenda. Vamos a hablar primero sobre el tema del webinario de hoy para que conozcamos un poco a los oradores, los panelistas. Luego vamos a avanzar con las presentaciones de cada orador, seguido por una sesión de preguntas y respuestas, un debate. Vamos a hablar sobre las alertas tempranas, cómo pasar de las alertas tempranas a la acción temprana, los sistemas interoperables para la protección social con capacidad de respuesta a las crisis. Vamos a escuchar a los diferentes oradores. Vamos a comenzar con el señor Joe Sarur, que es asesor sobre protección social de inteligencia artificial del PMA de las Naciones Unidas. Tiene experiencia en consultoría del sector privado y en el sector sin fines de lucro. Se especializa en administración pública, gobernanza, transformación digital, innovación, inteligencia artificial para reforzar los sistemas de protección social y de respuesta a desastres para comunidades vulnerables. Luego vamos a tener al señor Alexander Jagger, que es
un especialista senior de protección social y cambio climático en el Banco Mundial. Alexander tiene alrededor de 10 años de experiencia en instituciones internacionales. Su trabajo se enfoca en las finanzas para reducir el riesgo climático y su vínculo con los sistemas de protección social y laborales, la protección social adaptativa, la transición justa, las agendas de transición justa y el trabajo conceptual relacionado. Luego tenemos a Mukutma Mala, que es un especialista de finanzas de riesgo de desastres, coordinador del mecanismo de redes de seguridad escalables en el Comité Nacional de Finanzas del Gobierno de Malawi. Ha trabajado en el campo de la gestión de riesgo de desastres, la acción humanitaria, el respaldo social desde 2010. Tiene ya 16 años de experiencia, tiene una maestría de ciencia en una acción humanitaria internacional, una maestría de administración en gestión financiera. Y luego vamos a ir hacia Costa Rica. Tenemos a la señora Sandy Gordon, que es miembro del equipo de proyecto de MAS. Vamos a escuchar sobre el MAS, sobre Cini Rube durante su charla en este webinario. Es administradora de negocios, especialista en la evaluación de necesidades posteriores a los desastres, a lo que llamamos como BDNA por su sigla en inglés, los marcos de recuperación de desastres. Tiene 23 años de experiencia en el trabajo con las instituciones públicas. Y luego de este panel estelar también vamos a tener a los participantes, al señor Atanase Akumuntu, que es funcionario, el director de operaciones digitales en el ministerio a cargo de la gestión de emergencias, MINAMA, el Ministerio de Ambiente, que tiene 17 años de experiencia en sistemas de información terrestre, arquitectura de tecnología informática, interoperabilidad de sistemas a gran escala. Y nuestra segunda participante es la señora Nina Bekele, que es gerente de desarrollo de asociaciones estratégicas para impacto social en Google, y ella lidera colaboraciones con los gobiernos, organizaciones internacionales, ONG, la academia para aplicar la tecnología de Google para el bien público, enfocándose en la resiliencia climática, respuesta de crisis, seguridad alimentaria, educación y transformación digital. Eh, Ahora vamos a hablar brevemente sobre los organizadores de este webinario, que es la Iniciativa de Convergencia Digital o DSI. DCI fue lanzada en 2021 como un esfuerzo conjunto de los miembros del USP 2030, de los gobiernos asociados de desarrollo, organismos de la sociedad civil, empresas privadas, para respaldar la transformación digital de los sistemas de protección social. Está financiada por la Unión Europea, el gobierno alemán, y está coordinado por 5 socios: el GIS, la OIT, el Banco Mundial, Expertise France y FIAP. El trabajo de la DSI está basado en 4 pilares, y podemos pasar a la próxima diapositiva. Muchas gracias. Entonces, el trabajo de la DSI está basada en 4 pilares que facilitan el intercambio de conocimientos globales, en donde organizamos los webinarios como este, al cual ustedes están asistiendo, eventos también presenciales, se crean productos de conocimiento, pueden ver el sitio web para acceder a algunos de estos productos de conocimiento o las grabaciones de los webinarios pasados. En segundo lugar, genera consenso sobre los estándares técnicos para permitir el intercambio de datos entre los sistemas digitales en la cadena de ejecución de la protección social, con las bases de datos digitales externas. En tercer lugar, respalda a los países en su transformación digital a través de 5 asociados de implementación que vimos en la diapositiva anterior. Actualmente, el DSI respalda a 21 países, y el cuarto pilar del trabajo de la DI es la generación de capacidad, el desarrollo de capacidad y capacitación en la transformación digital. Esta serie de webinarios, que se llama Charlas sobre Interoperabilidad, fue lanzada por DCI para tener conversaciones técnicas profundas sobre los sistemas de gestión de información integrados, interoperables en los países. En los últimos webinarios hemos escuchado a países como Brasil, Corea del Sur, Rumania y muchos más. Como ya dije, las grabaciones están disponibles en el sitio web de la DCI. Los últimos 2 webinarios exploraron la interoperabilidad de los sistemas de empleo y los sistemas de protección social. Ahora, sin más, quisiera pedirle al señor Joe Sarur del Programa Mundial de los Alimentos de las Naciones Unidas, que va a hablar sobre por qué importa esto y por qué es importante que esto funcione.
Hola a todos, ¿me pueden escuchar? Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, podemos escucharte Sí. muy bien. Muchas gracias. He tenido problemas para conectarme, por eso preguntaba. Muchas gracias a todos por su atención, por sus aportes el día de hoy. Realmente esperamos con ansias un debate guiado y primero quisiera comenzar con la próxima diapositiva. Pensamos sobre hablar sobre los temas principales del día de hoy, eh, hacer una contextualización y luego mencionar algunos ejemplos de dónde el PMA se ha involucrado en este proceso y darles algunos contextos específicos. Hablar básicamente sobre algunos ejemplos del centro de África, las montañas, y darles diferentes ejemplos de este contexto. Sin más, muchas gracias. Pasamos a la próxima diapositiva. Básicamente, como todos sabemos, es la diapositiva anterior, por favor. Todos apreciamos los ahorros económicos y humanos que están involucrados con la respuesta a ciertos eventos, teniendo en mente esto, todos apreciamos que hay, sabemos que hay múltiples amenazas que ocurren en diferentes países y cómo esto exacerba el mecanismo de soluciones y respuestas. Siempre que tengamos escenarios tempranos predispuestos, preimplementados, simulaciones también. Esto ha ayudado a dar una respuesta mucho más rápida y plazos mucho más acelerados. Si hablamos sobre la alerta temprana, como información sobre una amenaza, un peligro que puede ocurrir, tenemos la acción anticipada, que podría ser una acción preacordada, en donde tenemos una acción planificada con un mecanismo de respuesta. Tenemos a las partes interesadas correctas y asegurarnos de que estén los protocolos adecuados, los mecanismos, los procedimientos operativos estándar, los POE, en la próxima diapositiva para responder. ¿Cómo? Esta pregunta, tener en cuenta estas cuestiones, la información, la acción, que son dos cosas separadas. Básicamente, actuar sobre la información, en base de la información, requiere que estén implementados ciertos mecanismos, ciertos procedimientos. Hay una necesidad, obviamente, de comprender quién y qué es lo que está expuesto a una amenaza. Además de eso, la evolución de la amenaza a medida que se acerca el momento cero, y poder rastrear este evento en la comunicación, la alerta. Este es otro elemento que ayuda a los tomadores de decisiones para movilizar los recursos. Y por último, también tenemos que implementar medidas predefinidas, con una serie de umbrales que deben estar acordados sobre la base de la localización, del contexto, cuando se exceden estos umbrales o cuando nos estamos acercando a una activación, a un disparador, de manera que se puedan pronosticar ciertas acciones y poder actuar respecto de ellas. Obviamente hay muchas limitaciones, incluida la calidad de los datos, la necesidad de validaciones continuas, y la intervención humana en diferentes áreas. En la próxima diapositiva, básicamente los pronósticos, las predicciones pueden convertirse en escenarios accionables. Hay umbrales de los cuales hemos hablado, básicamente que definen el cuándo, el cómo. Fundamentalmente son un conjunto de elementos de datos, a partir de la observación de la Tierra, que nos ayudan a desarrollar escenarios de pronósticos y combinar los modelos con el conocimiento local, que se convierte en un elemento esencial, fundamental, respecto de los elementos predictivos. Y no quisiera olvidarme también de mencionar la transparencia, poder hacer etiquetas, identificar la información, la toma de decisiones en lo que tiene que ver con los datos orgánicos versus los sintéticos, de manera que el desarrollo de estos modelos requiere un cierto grado de elementos y procedimientos que tienen que estar implementados.
Si vamos a pensar sobre la interoperabilidad, todos podemos darnos cuenta que hay diferentes capas de interoperabilidad que incluyen oh, capas institucionales y de otro tipo. Y si vamos a hablar eso, vemos que hay diferentes caminos que nos va a ayudar a determinar cuál podría ser la infraestructura, cuáles son los elementos de datos que se pueden utilizar y cuáles son los sistemas que se pueden activar pa- para ciertas acciones. Y lo más importante también sería que esos datos se intercambien. Tiene que haber mecanismos de integración, interoperabilidad, pero también claridad sobre la toma de decisiones, una claridad sobre los roles y las responsabilidades y también coordinación con gobierno y socios externos. Todos esos son elementos que nosotros vemos siempre como elementos importantes. Y también quiero enfatizar aquí el hecho de que cada vez más estos modelos predictivos implementados requieren datos, una serie de datos que tienen que llegar en el momento correcto con la calidad correcta para poder utilizar al máximo las capacidades predictivas que nos ofrecen. La próxima. Para mencionar algunos elementos que hemos visto, obviamente si tenemos los datos correctos y el formato correcto y la calidad correcta es lo más importante. Esto es un elemento clave. Por ejemplo, si tuviéramos que recolectar datos de dispositivos sobre estaciones meteorológicas o tuviéramos que tokenizar una imagen de satélite y transformarla en una acción. Esos son datos separados que se podrían compaginar o que se podrían superponer para tomar una mejor decisión. Entonces, ¿qué tan completos son los datos? Son importantes para tener los atributos correctos en el cambio. Tenemos que tener un diccionario de datos implementado porque nos ayuda a combinar todos los datos, el tiempo también, ya sea sincrónico o asincrónico, puede ser que lleva medio día o más tiempo para incorporar los datos en el tablero para poder tomar decisiones y obviamente la responsabilidad y confiabilidad de los datos tiene que haber un elemento de confiabilidad o de verificación también implementado. Y los datos tienen que ser utilizados de manera responsable para asegurarnos que haya un mínimo de recolección de datos para el propósito de tener un elemento accionable y asegurarnos que exista seguridad y que estén esos elementos embebidos en la toma de decisión. La próxima, si nosotros podemos dar un ejemplo de cómo se ve una de estas intervenciones del Foro Mundial de Alimentos. Del, Vemos aquí marco de políticas donde hay intervenciones específicas en las que la trabaja el fondo, como por ejemplo fortalecer la información, coordinación, planificación de acción temprana a diferentes niveles, nacional, subnacional, local. Eso incluye también el desarrollo de los procedimientos operativos estándares y todas las entidades se juntan en una sala para desarrollar este tipo de procedimientos. Después también tenemos una metodología de protección social donde se evalúa las capacidades del sistema y cómo arma esto a través de un memorando de entendimiento o diferentes flujos de trabajo o procesos que se implementan. También hay algunas herramientas que podemos utilizar y aprovechar. Quizás hoy tenemos dos ejemplos teniendo en cuenta este webinario. Por ejemplo, no sería un monitoreo del clima y plataformas de pronósticos. Vamos a escuchar hoy un ejemplo que nos trae Malawi donde se utilizó la plataforma Prism y cuáles fueron los beneficios de la solución, y eso implicó también superponer datos de peligro con datos de población y hacer análisis de riesgo, identificando los diferentes disparadores y umbrales de respuesta a través de los elementos de alerta temprana. Y también trabajamos con organismos de gobiernos y otros proveedores y no solamente herramientas del Fondo de Alimentos, sino utilizamos otros como Google Flat Hub para inundaciones
Estos básicamente son modelos de inteligencia artificial predictivos sobre, en el caso de inundaciones, por ejemplo, para hacer pronósticos. Y esos son algunos de los ejemplos de herramientas que podemos incorporar dependiendo del contexto y de lo que soliciten los gobiernos. La próxima. De forma interna y externa dentro del Fondo de Alimentos tenemos un conjunto de herramientas y criterios que utilizamos para acción temprana y para precipitar eventos antes de que tengan lugar. Obviamente nosotros aprovechamos los datos de peligro, vulnerabilidad, inseguridad alimentaria y muchos otros elementos. Hacemos un seguimiento de la progresión de eventos de crisis. A medida que se avanzamos, utilizamos imágenes satelitales y otros tipos de herramientas y trabajamos muy estrechamente con los organismos nacionales para que los datos que tengan ellos se incorporen a estos modelos y se puedan utilizar para la toma de decisiones. Próxima, por favor. Entonces, un par de cosas para mencionar. Las partes interesadas involucradas en esto son muchas y son esenciales para el funcionamiento de todo el ecosistema e incluyen, por supuesto, agencias o organismos de desastres meteorológicas, vivienda, espacio, protección social y muchos otros organismos, como vamos a escuchar hoy. También hemos elegido dos ejemplos aquí. Vamos a hablar sobre el caso de Malawi y cómo se institucionalizó una acción anticipatoria a través de plataformas de diálogo nacional y con otras herramientas. Y el caso de Ruanda sobre superponer diferentes conjuntos de datos para manejar una crisis clave que puede ser deslizamiento de tierras en el país y también cómo se activan los umbrales de decisión. La próxima. También, como dijimos antes, hay umbrales que hay que identificar y acordar y también hay un tiempo determinado para que un evento suceda. Siempre hay un cálculo de los recursos y tiempos que tienen que estar implementados y también en la diseminación de las alertas tempranas. Y finalmente, reconocemos que también hay etapas dentro de ciclos de riesgos de desastres, pero también hay cadenas de valor dentro de los pasos de protección social. Y la cuestión acá, la pregunta es, ¿en qué etapa podemos generar estos casos, estas acciones desde el punto de vista de protección social? Es decir, cómo vamos a combinar las esferas. Vamos a escuchar también ejemplos con el tema de las contrapartes del gobierno. Bueno, ha sido un placer hablar con ustedes y estoy dispuesto para responder cualquier pregunta que pueda haber y para aprender más de los ejemplos que vamos a analizar hoy. Muchas gracias. Gracias, Joe. La herramienta del Fondo de Alimentos ha sido bastante relevante realmente y probablemente volvamos a hablar contigo después sobre el tema de compartir datos. Pero ahora vamos a invitar al próximo orador, Alexander Yeager, del Banco Mundial, que nos va a hablar sobre algunos temas de protección social. Bueno, muchas gracias por invitarme hoy. Voy a tratar salir del tema de alertas tempranos que hablaba Joe y pasar ahora a la protección social. Tenemos algunos desafíos cuando vamos más allá del tema de la información sobre eventos, cuando vamos más allá del lado de la información y nosotros queremos hacer esto porque nosotros sabemos que hay más impactos y la gente sabe que hay un evento que se avecina, pero también es mejor si todavía tienen elementos o herramientas para enfrentarlo. Bueno, entonces la idea es diferenciar un poco entre los diferentes eventos. Obviamente, en caso de una sequía, sabemos meses con anticipación qué va a pasar. En caso de un huracán, obviamente es unas horas nada más de anticipación. También sabemos que generar y construir sistemas es bueno, pero la idea es prepararlos antes y no durante la crisis. Así van a ser mucho más eficientes, obviamente. Quiero agregar que generar nuevos sistemas en general
es bueno, pero si el sistema se construye durante una crisis, está para la próxima crisis, pero si se hace mejor antes y preparado con anticipación, con recursos eficientes y suficientes recursos, es más eficiente, obviamente. Además de eso, también muchas veces tenemos que enfrentar problemas de última milla en el tema de los desastres. Es decir, tenemos que tener sistemas que identifiquen cuáles son las personas que necesitan, cuánto necesitan y para tener el objetivo correcto y en el caso de nosotros los pagos con las transferencias de efectivos tienen que estar disponibles para entregarse lo más pronto posible. También en la última milla, en caso de un desastre, la coordinación puede ser algo complicado. La coordinación entre el gobierno, las instituciones internacionales y las ONG, pero también dentro de las mismas instituciones, se puede volver algo complejo. Y ya vamos a volver a hablar de esto. A la próxima, por favor. Esos son los desafíos que lo que nos hacen presentar la protección social como una solución y porque nosotros pensamos que los sistemas de protección social son buenos para responder a estos desafíos. En primer lugar, porque se trata de infraestructuras existentes a las que habría que agregar algo solamente. También pensamos que es importante que los países tengan la propiedad de sean la custodia de esos sistemas, que sean un enfoque basado en derechos, no que sea como caridad, sino que tengan el derecho realmente de solicitarlo y también que tengan una sostenibilidad a largo plazo después de ser utilizado durante una situación de crisis, antes y después. Y también algo que tenga que ser una interfaz regular con la población, es decir, que no venga de la nada del cielo, sino que ya lo conozcan. Y si hablamos de protección social y de respuesta, hablamos de expansión y horizontal, vertical y horizontal, que puede ser, tiene que ver la entrega a personas que ya reciben servicios durante nuestros sistemas o recursos adicionales en términos de desastre o expansión horizontal, es decir, para llegar a una mayor parte de la población en caso de un evento. Y eso significa que en vez de concentrarnos en los muy pobres o más pobres, sino extenderlo a todos aquellos que están en riesgo de caer en pobreza, porque en caso de un desastre, esas personas también están en riesgo de caer en la pobreza. Así que la idea es extender la cantidad de personas que reciben estos servicios. También hablamos de diferentes componentes esenciales y clave como registros, un centro, un lugar de datos, mecanismos para determinar a quién le van a ir qué recursos y también sistemas de pago. La próxima, por favor. Este quizás es la diapositiva más importante de todo lo que les estoy contando hoy porque tengamos en cuenta, a la derecha, que tenemos que pensar que quisimos integrar un sistema de alerta temprana y protección social, hay que tener diferentes estructuras que tienen que interconectarse en diferentes niveles, es decir, monitoreo de riesgo, del que ya habló Joe, la alerta temprana, la activación de disparadores. Del lado de la protección social tenemos que tener selección de beneficiarios, el pago y el desembolso, por supuesto, y el monitoreo del impacto. Todo eso tiene que estar combinado, tiene que estar vinculado a través de diferentes loops, de ciclos de feedback. Si hablamos de integración, distingamos entre la integración técnica la institución, y la integración institucional. La integración técnica significa que tenemos que integrar los pronósticos de peligros, los datos de registro social, que tenemos que superponer los aspectos geográficos y la vulnerabilidad económica. Para determinar a quién va la ayuda, tenemos que tener mecanismos de disparo o disparadores automáticos para decidir cuánto tienen que salir, cuándo tienen que implementarse y la capacidad de verificar esto y también un seguimiento en tiempo real para determinar cuál es la efectividad de estas respuestas. Este es el lado técnico y el lado institucional tiene que ver con una coordinación con las múltiples partes interesadas, con los diferentes actores, pero es decir, tener roles preacordados entre las diferentes instituciones y las agencias de protección social o ministros
que son los que nos dan los recursos financieros y por último también tenemos que asegurarnos que tengamos los recursos preacordados, donde a veces se vuelve algo complicado. Podemos hablar de diferentes capas de instrumentos financieros, que empezamos con los presupuestos del gobierno hacia soluciones más completas, o bonos o alguna cosa, pero eso es un tema para otra conversación quizás. Pero tengan en cuenta que estas son las cosas diferentes que tenemos que integrar. Próxima diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre algunas cuestiones que realmente queremos mencionar en cuanto a los casos que vamos a discutir más adelante. Creo que esto es importante para nosotros para ver qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos alcanzar. Tenemos diferentes niveles de logros. Queremos alcanzar diferentes impactos directos, respuestas concretas, específicas. Tenemos una respuesta rápida. Queremos tener respuestas que reduzcan el agotamiento de los activos de manera que el impacto en los hogares sea mínimo, que no tengan que buscar formas alternativas de lidiar con los desastres. Queremos que se protejan los resultados de la nutrición. Queremos asegurarnos de que haya un mínimo nivel de malnutrición aguda. Queremos reducir el desplazamiento, la migración. Queremos asegurarnos de las que personas realmente estén donde tengan que estar. Queremos que no haya una adaptación incorrecta. Sabemos que en algunas geografías esto ya no tiene más sentido. Pueden tal vez prestar servicios a las zonas ribereñas. Tenemos que pensar si realmente esto es relevante de manera que nos podamos asegurar de que las personas vivan donde deseen vivir. Y esto necesita ocurrir, por supuesto, con una eficiencia económica. Sabemos que cuanto antes respondamos, más vamos a ahorrar. Tenemos que brindar un apoyo a los gastos. Queremos reducir la necesidad de intervenciones de emergencias costosas. Queremos tener necesidades de recuperación a largo plazo y, por supuesto, reforzar los sistemas. En la última diapositiva hay algunas cuestiones, algunos mensajes claves de Joe y mi perspectiva, mi descripción general. Sabemos que la función de los sistemas de alerta temprana es predecir los riesgos. Hablamos sobre la prestación de protección social, de los sistemas, de la respuesta a esos riesgos y cómo pueden integrarse a lo que nosotros llamamos la interoperabilidad. Hablamos sobre la interoperabilidad, interoperabilidad técnica, institucional, y no debemos subestimar esto, de manera que cuando impacta, antes de que impacte una crisis, tenemos que estar preparados, queremos estar preparados, tenemos que saber cómo ocurren las cosas, queremos tener pruebas, evidencia. Esto es algo que estamos hablando y no lo estamos hablando en el aire, no es una idea loca, es algo que ya ocurre en el campo, en el terreno. De manera que si tienen cualquier pregunta, voy a estar muy contento de responderla. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por esta presentación tan concisa, esta recapitulación al final que fue muy útil. Y ahora quisiera invitar a nuestro próximo presentador, el señor Malda Mukutmula, que va a presentarnos la trayectoria de Malawi en los sistemas de alerta temprana, sobre todo el programa de transferencia de efectivo y la ampliación del respaldo brindado para el proyecto de medios de vida resilientes. Señor Mukutpola, tiene la palabra. ¿Hay un problema de conexión? ¿Ha salido de la sesión? Sí, pareciera que ya no está más en la sesión. Bien, no hay problema. Vamos a enviarle respaldo técnico al señor Mukutmula y por cuestiones de tiempo vamos a seguir avanzando y vamos a pasar entonces a la señora Sandy Gordon. ¿Podemos hacer eso? Sandy,
¿Te parecería bien que siguieras adelante ahora? Perfecto. Muy bien. Entonces tenemos a la señora Sandy Gordon que va a hablar sobre Uribe, que es una herramienta geoespacial que ayuda a reforzar la protección social adaptativa. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Si no tenemos un horizonte claro, ¿cómo vamos a poder ayudar a las demás personas que nos necesitan? Esa es una interrogante que ha estado en Costa Rica desde hace muchísimo tiempo. Y dentro de la transversalización de la gestión de riesgo de desastre, nuestra intención y nuestro interés es proteger a la población más vulnerable. Con la próxima, por favor. Gracias. Dicho esto, nuestro interés es fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de protección social adaptativa. Costa Rica ha sido reconocido mundialmente por su sistema de protección. Bueno, nosotros quisimos ir más allá con su sistema de protección transversalizando la gestión de riesgo a desastre, desarrollando una plataforma que no solamente fuera para alertarnos, ¿verdad? Sino que nos diera un dato geoespacial, que nos permitiera la identificación de diversos factores dentro de la población, priorizando pobreza extrema y pobreza. Y vulnerabilidad, por supuesto, porque nosotros tenemos nuestras mediciones. Con un enfoque territorial de precisión, ¿a qué le llamamos precisión? ¿Qué es para nosotros precisión? Bueno, la precisión es saber dónde está la familia, buscar a la familia, llegarle automáticamente a la familia a su casa, a través de acciones que estén orientadas a soluciones integrales permanentes. No es que atendimos la emergencia y se reitera nuevamente el tema de la pobreza o el tema de la situación de emergencia o cómo nos fue. Siguiente, por favor. Para esto nos planteamos varios objetivos. Nosotros pensamos, no tenemos una plataforma que nos reúna la información. Tenemos plataformas diferentes, perdón, con diferentes datos. Entonces decimos, bueno, necesitamos unirnos. Y de ahí se hizo el diseño de la estructura informática. Y después retomo acá lo que mencionaba don Joy. Si no tenemos calidad de datos, ¿cómo vamos a estar seguros que vamos a hacer un proceso de intervención? De ahí que nos dimos a la tarea de manera paralela con la academia de hacer una propuesta para corregir los datos que actualmente se encuentran dentro de nuestro sistema de información. GeoCinerV no es solamente una plataforma donde podemos encontrar temas de gestión de riesgo. GeoCinerV descansa o la base de datos descansa en la información total de prácticamente el 90% de la población costarricense. De ahí la importancia de que los datos que nosotros estemos consumiendo, como dicen los informáticos, para realizar nuestras proyecciones, tienen que estar a la medida. Desarrollo de un portal de información de georreferencia. Aquí nosotros dijimos, bueno, tenemos datos de localización por un lado, tenemos datos básicos de información de los hogares por otro lado. Es hora de crear un solo portal que me permita a mí hacer la identificación en un solo lugar de los datos que nosotros necesitamos. Siguiente, por favor. Ahí es donde nosotros incorporamos en vista de que el país ha sido, consecuentemente, ha ido recibiendo alguna consecuencia del cambio climático. Nosotros hemos visto la urgente necesidad de que no solamente tenemos que dar respuestas, sino que tenemos que prevenir. Y retomo lo que han dicho los otros dos panelistas anteriores. Nosotros no podemos trabajar en respuesta si no tenemos claro dónde debemos incidir en prevención. Y adicionalmente, cómo vamos a trabajar los procesos de rehabilitación y de recuperación. Entonces, el análisis geoespacial me permite a mí, de manera preventiva, crear una respuesta, generar una respuesta, ir más allá. Y el análisis geoespacial en territorios indígenas nos obliga a nosotros por firmar la Declaración de los Derechos Humanos y los derechos de las personas indígenas o aborígenes. La importancia de mantener su espacio, pero adicionalmente de protegerlo dentro de su ambiente cultural.
De igual manera, el registro de personas que reciben servicios de salud por dependencia. No es lo mismo atender la respuesta de una persona que está con todas sus condiciones de vida, pero con una condición de pobreza, a una persona que está en condición de pobreza, pero que adicionalmente tiene una condición de discapacidad que hace que se limite su participación dentro de la sociedad y que sea más complejo el proceso de prevención, de respuesta e inclusive de recuperación. Siguiente, por favor. Esta es la propuesta que nosotros pensamos dentro de Geocinerv que se ha desarrollado y que prontamente estará en operación. Nosotros esto fue lo que pensamos inicialmente. Nosotros nos vinculamos con todas las instituciones que tienen la información que nosotros necesitamos y le sumamos la nuestra. Aquí todos pensamos ganar, ganar, que es lo que siempre queremos. Ganar información, ganar datos y ganar posibilidades prospectivas para poder prevenir y dar respuesta a la población. Entonces, incorporamos los mapas de información de la Comisión Nacional de Emergencias, que es el ente rector a nivel nacional de la atención de emergencias y su clasificación y orienta los pasos. Tenemos los mapas de territorios indígenas y tenemos los mapas de los servicios de cuidados. Estamos aquí priorizando poblaciones en territorios indígenas y poblaciones que están en condición de discapacidad. Pero con la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver que este marco se amplía bastante. Aquí nosotros no solamente estamos viendo, como lo mencioné anteriormente, bueno, tenemos varios mapitas y ¿qué más? ¿Verdad? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos buscar? ¿Cómo podemos obtener información? Aquí podemos dividir viviendas y hogares, podemos generar estadística, incorporando si tiene una discapacidad, si la persona tiene jefatura femenina, cuántas familias, personas, perdón, integran ese hogar, cuántas personas menores de edad, cuántas personas económicamente activas, cuál es su ingreso, cómo es su ingreso, a qué se dedican, si es formal, si es informal. Esa estadística nosotros podemos verla dentro de esta plataforma próximamente e inclusive incorporamos bastante más información. Próxima, por favor. Aquí nosotros lo que hicimos fue pensar en clúster, ¿verdad? Gracias al apoyo del Banco Mundial, no podemos dejar de lado que todo este recurso, porque nosotros lo pensamos, lo anhelamos, lo hemos buscado, pero sin el recurso para poder crearlo es bastante complejo y tal vez hubiéramos tardado muchísimos años. El Banco Mundial es un pilar fundamental para Costa Rica en la construcción de esta plataforma. Nosotros tenemos el conocimiento y ellos nos dieron el financiamiento y nos apoyaron con personas que nos brindaron más todavía. Y lo que hacemos es que con Cluster podemos identificar la condición de pobreza con base en el índice de pobreza multidimensional, cuál está en pobreza extrema, cuál está en pobreza básica, cuáles están en una condición de vulnerabilidad o cuáles son no pobres, pero también requieren procesos de intervención ante una situación de emergencia. Siguiente, por favor. Y como les comentaba, si bien es cierto, nosotros priorizamos dos poblaciones en los mapas, no significa que no podamos crear más mapas con otras dimensiones de la pobreza multidimensional. Siendo así que nosotros, si queremos saber, por ejemplo, si tenemos una amenaza volcánica, cuál es la condición del techo de las viviendas que se encuentran a cierto rango de cercanía del volcán. Bueno, ya nosotros podríamos saber cuál es su acceso al agua o si no tiene acceso al agua, que es sumamente importante. En datos de población podemos saber cuál es su género para realizar procesos de intervención acorde a sus necesidades, cuál es la etnia, la edad, que eso nos permite en caso de personas menores de edad que son bebés, bueno, qué tipo de alimentos necesarios requieren o qué tipo de leche, por así decirlo, requieren que es más vitamínica, más proteína, además. Si es una jefatura monoparental, o si es una jefatura femenina dentro de un hogar donde el esposo está en una condición que no puede proveer al hogar, ¿verdad? Si hay algún tipo de dependencia, que es lo que nosotros visualizábamos en el tema de los servicios de cuidado, pero que no todos
se encuentran dentro de una instalación y los niveles de pobreza que anteriormente decía. Eso nos facilita montones a nosotros el hecho de que si podemos hacer una clasificación estadística por nivel de pobreza, el resto de los agravantes podemos incorporárselo y hacer un escenario prospectivo de cuáles son los procesos de intervención a los cuales nosotros podríamos llegar. Siguiente, por favor. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el tema más importante para nosotros dentro de esta plataforma, que es la protección social. Y aquí podemos ver que está íntimamente ligada al tema de recursos presupuestarios que tiene el Estado y que también nos permite como que visualizar, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el costo y la planificación en la que debería incurrir el Estado a nivel de recursos para poder seguir adelante y apoyar a las familias? Porque, como les mencionaba anteriormente, al ser el 90% de la población nacional la que se encuentra dentro de esta plataforma o la información, nosotros podemos saber si cuentan o no con un seguro, si tienen algún familiar que es pensionado y es el que está asumiendo la carga económica del hogar, si tiene algún otro régimen de pensión de los que tenemos acá en el país, o si tiene un seguro de estudiante, o si es un seguro por una persona refugiada, que también nosotros tenemos que considerar la importancia por nuestra ubicación geográfica en el tema de las migraciones. Y aquí también retomo parte de lo que decía Don Joe, en el hecho de que si nosotros tenemos que focalizarnos en una zona específica, también tenemos que pensar que económicamente la familia tiene que pasar por un proceso de rehabilitación y de recuperación, y de que si bien es cierto, la respuesta que va a brindar el Estado es con un subsidio para la atención inmediata de la situación que está provocando la emergencia, también tenemos que pensar que alrededor nos encontramos dentro de la sociedad y que igualmente necesitamos saber qué tipo de trabajo tiene, en cuál se desempeña, ¿verdad? Si es formal, si es informal, si tiene algún tipo de cotización, que eso me implica a mí que si tiene seguro, bueno, puede que sea más fácil su proceso de recuperación, o si se encuentra desempleado. Siguiente, por favor. Y dentro de este proceso nosotros dijimos, ¿qué es lo que queremos, verdad? ¿Qué más queremos? Esto se convirtió sumamente ambicioso cuando vimos la cantidad de información con la que nosotros podíamos estar trabajando. Esto fue lo que le prometimos al Banco Mundial, que íbamos a tener una base de hogares georreferenciados, que efectivamente estamos trabajando en mejorar la calidad de ese dato, pero que se encuentran georreferenciados. La integración de los mapas de zonas de amenaza de la Comisión, administrados por la Comisión Nacional de Emergencia, que aquí podemos hablar de situaciones o amenazas hidrometeorológicas, también flujos de lodo, inundación, tsunami, entre otras. Interfaces para interoperar sistemas de información con el ICE y el Instituto Costarricense de Electricidad para la obtención de datos de geolocalización de nuestros hogares o de los hogares que se encuentran en el CINERU. Y aquí también es importante, ¿verdad? La interoperabilidad nos permite a nosotros conocer que nuestros datos suministrados o recolectados cara a cara con las personas cuando hacemos los procesos de intervención social y nosotros le consultamos su dirección, bueno, podemos verificarlo con otras bases de datos. Y entonces tenemos el dato más exacto posible. De ahí que nosotros consideramos importante la interfaz con el Instituto Costarricense de Electricidad. Nuestros datos tienen información sumamente rica de poblaciones, pero también hay poblaciones que no tienen servicios de electricidad. Bueno, nosotros, nuestro objetivo primordial es captar también ese dato y partiendo de ahí, utilizarlo para los procesos que como les mencioné anteriormente, prevención, respuesta y de ser posible prospectivamente la recuperación. Y las interfaces para interoperar con el ARECEP, que es una de las instituciones que tenemos acá, que brinda los servicios. Entonces, eso que nos permite que nosotros no tengamos que ir a buscar una asociación de desarrollo que nos diga cuáles son las bases de datos de sus abonados, sino que directamente con la institución central, con la columna vertebral, digámoslo así, nosotros vamos a obtener la información que nos facilita definitivamente el acceso a datos. Siguiente, por favor.
Un documento actualizado de protocolos de interconexión. Nosotros somos fieles creyentes que lo que está escrito podemos hacerlo, podemos mejorarlo, podemos seguir adelante con las propuestas. Entonces, pues en ese documento estamos trabajando también. Un formulario reducido para la atención de emergencias. Ese documento ya está creado. Nosotros pensamos que en una situación de emergencia no podemos estar llenando montones y montones de documentos. Aquí lo que priva es la seguridad y la protección de la familia, de los hogares. De ahí la importancia de que ese formulario, más los datos que nosotros podemos obtener de las diferentes instituciones y de nuestra propia base de datos, nos permite vincular toda la información que necesitamos. Son datos básicos, mínimos que necesitamos para poder generar procesos de intervención. En el marco legal que cobija a Costa Rica, nosotros tenemos que ser conscientes que existen datos sensibles dentro de la información de los hogares que no pueden ser de dominio público. De ahí que nosotros consideramos que tenemos que generar convenios que nos permitan o que le permitan a la población nacional mantener la privacidad de su información, porque el hecho de atender una emergencia no significa que nosotros vamos a pasarle por encima también a los derechos de las personas. Todo lo contrario, ahí es donde los derechos humanos tienen que estar sumamente afianzados. Un protocolo interno de actualización de información, porque esto no termina aquí. Nosotros seguimos adelante, sigue habiendo más personas menores de edad, sigue habiendo más personas adultas mayores y sigue habiendo mayor posibilidad de procesos de intervención conforme nosotros consideramos que debemos adaptarnos al cambio. De igual manera, como lo mencioné anteriormente, el convenio con la academia. Los profesionales de la academia son los que nos dan a nosotros los primeros pasos, ¿verdad? Nos enseñan los primeros pasos en cuanto a conocimiento. Y es fundamental que hacer este asocio no solamente enriquece el proceso educativo en el país, sino que fortalece los sistemas de Costa Rica. Y también, por supuesto, pensamos en el plan de contingencia, que también lo estamos llevando a cabo. Estamos en la elaboración del plan de contingencia que nos permita a nosotros, si tenemos que conectarnos vía satelital, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitan nuestras personas profesionales que se desempeñan en el campo para poder obtener la información y seguir trabajando? Y como decimos muy comúnmente dentro del proyecto, y que la máquina siga funcionando, que nosotros sigamos operando. Próxima, por favor. Nosotros tenemos unas cuantas consultitas o una consultita, ¿verdad? Para discusión que nos parece sumamente importante también. Muchísimas gracias. Siguiente. Gracias, Andy Gordon. Realmente fue muy útil ver cómo el desarrollo punto a punto de una herramienta como esta funciona. Nos ha contado todo el trayecto, toda la trayectoria de este tipo de sistemas. Creo que nuestro orador de Malawi está teniendo problemas de conectividad, así que creo que vamos a tener que pasar por alto esa presentación. Sin embargo, sí tenemos más temas para debatir. Tenemos al señor Adanase de Ruanda, que puede también darnos alguna presentación. Le voy a pedir, por favor, que prenda la cámara para incorporar otro país aquí con estos ejemplos. Sí, señora Kundamata. Bueno, ya hemos visto el ejemplo de Costa Rica, pero sabemos que Ruanda también parece estar avanzando en la integración de los sistemas de alerta temprana. Bueno, ¿cómo han colaborado con esta respuesta a la emergencia y preparación temprana? ¿Qué tipo de mecanismos han utilizado para asegurarse que haya coordinación entre los ministerios y los sectores? Muchas gracias. Sí, esta es una gran pregunta. El ministro en cargo de la gestión de emergencias
está haciendo la coordinación o tiene el rol de coordinador para la gestión de desastres y respuesta a la emergencia. Y como sabemos, la alerta temprana y la acción temprana atraviesa a todos los sectores y las instituciones. Estamos trabajando con instituciones públicas. Comenzamos con el organismo meteorológico de Ruanda, que es un organismo que nos da los pronósticos, pero también realiza de los peligros y también información de alerta temprana. Y esa información es se alimenta en el sistema de preparación nacional. Ah, Desde el ministerio hemos establecido y desarrollado un sistema de información de alerta temprana que está ya trabajando con dos peligros, las tormentas y los desplazamientos de tierra. Joe ya habló o nos mostró el tema de la integración con el Google Flood Hub, el hub de inundaciones de Google, que es un modelo de pronóstico ribereño. Y también hemos estado colaborando con la Policía Nacional de Ruanda, es decir, el Ministerio de Defensa y otros socios esenciales. Tiene que ver con la seguridad, obviamente, en este tipo de situaciones, la logística durante las emergencias. También tenemos otro ministerio que es el Ministerio de Gobierno, de Gobiernos Locales, y este ministerio presta apoyo en la coordinación con las estructuras de gobiernos locales para la preparación a nivel comunidad y depende del puesto de comando distrital, digamos, a nivel nacional como el que tenemos en Minema, pero también tenemos el Ministerio de Salud, que está responsable de la preparación ante la emergencia y desastre, pero también coordinación en ese sector de salud. Además, también tenemos el Ministerio de Infraestructura, MINEFRA, que se encarga de temas como la electricidad, la seguridad y coordina todos esos sectores. Y por supuesto el Ministerio de Agricultura y Recursos Animales es el que coordina la seguridad alimentaria, la alerta temprana y también la planificación responsable en el sector de la agricultura. Y también tenemos otras partes interesadas como otros ministerios y también establecimos un plan nacional de comunicaciones que está apoyado por la ITU y también por el Fondo de Alimentos. Y hemos empezado con la implementación de esto y también tenemos una agencia especial que comparte datos con nosotros, datos espaciales. Tenemos la agencia espacial, es decir, imágenes satelitales, por ejemplo, que nos provee. También tenemos la Cruz Roja de Ruanda, que apoya el tema de la respuesta en la comunidad y también los primeros socorros o auxilios. Y también el Fondo de Alimentos Mundial también nos ayuda y provee apoyo, y también el sistema de información de alerta temprana y de interoperabilidad que queremos implementar también es apoyada por todas estas instituciones. Y la pregunta sobre los mecanismos que tenemos, las plataformas, comités o marcos para compartir datos, o mecanismos que hemos implementado para asegurarnos la coordinación entre ministerios, pero también entre los sectores. Así que voy a darles algunos de los ejemplos de los comités que tenemos. Tenemos el Comité de Gestión de Desastres a nivel, desde nacional hasta sectorial. A nivel nacional tenemos el Comité de Gestión Nacional de Desastres, que tiene un rol de coordinación. Es un comité que está presidido por el ministro de Infraestructura, o el Ministerio Minerva, y también incluye otros ministerios claves.
como el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, Salud, Infraestructura, gobiernos locales, etcétera, pero también tenemos el Comité Técnico de Gestión de Desastres y provee apoyo en operaciones diarias o implementación y operación y coordinación a través de los ministros. También hay una plataforma nacional para la gestión de desastres y también hay grupos de trabajo temático, grupos técnicos, como el grupo de trabajo de saneamiento de agua y de higiene para las agencias, coordinar las agencias, las acciones de emergencia, de manera que estos serían los marcos para intercambiar los datos, el marco de los sistemas y como mencioné antes, estos sistemas de información de alerta temprana han sido implementados en caso de tormentas, desde eslaves, hubo 4 categorías de tormentas y recientemente hemos pensado sobre la interoperabilidad y hemos integrado un sistema de información temprana con respaldo del PMA. Muchas gracias, Joe, por su respaldo técnico, a todo el equipo y ahora estamos comenzando a ver cómo podemos integrar el registro social también porque recabamos 2 tipos de datos principales y otro apoyo que hemos obtenido del PMA fue para poder establecer una recopilación de datos y esto ha ayudado al ministerio a recabar 2 series de datos, sobre todo en cuanto al impacto de los desastres y aquellos que ya estaban en nuestro sistema de información de alerta temprana. Y necesitamos integrar todo esto con los datos del registro social para poder conocer información, datos sobre los hogares, sobre la información de la población a la cual tenemos que respaldar en caso de emergencia. De manera que estos son los sistemas que tenemos hasta el momento, pero viendo los planes, las políticas que tenemos, podemos mencionar la política de gestión de reducción de riesgo de desastres a nivel nacional, tenemos el plan de telecomunicación de emergencias a nivel nacional también. Este es un marco que nos ayuda a garantizar una infraestructura de comunicación resiliente para poder intercambiar los datos en tiempo real, de manera que esta alerta temprana pueda compartirse, pues se pueda diseminar los datos de los sistemas y que haya un plan de telecomunicaciones que nos ayude en este esfuerzo. Y esto ha sido desarrollado con el respaldo del ITU y también del PMA. Muchas gracias. Podemos pasar entonces a la próxima parte. Muchas gracias. Realmente esto es un abanico muy amplio de ministerios, el de salud, de defensa y infraestructura, de tecnología de la información, la agencia espacial. Hay una gran cantidad de comités, de grupos de coordinación, grupos de trabajo temático que se reúnen, que ha mencionado usted en múltiples ocasiones. Hay una gran cantidad de datos. ¿En qué medida los datos de la vulnerabilidad, los datos socioeconómicos de la población contribuyen a esta planificación y respuesta de riesgo de desastre? ¿Cómo ven a los conjuntos de datos sociales esenciales que quisiera utilizar Minema para hacer un perfil de riesgo de manera más sistemática? Muchas gracias. Sí, los datos son cruciales. Las personas dicen que los datos son como el oro y realmente esto ayuda mucho a la toma de decisiones, por ejemplo, en cuanto a los datos de la vulnerabilidad o los datos socioeconómicos de la población en la reducción de riesgo de desastre, que contribuyen a identificar quién es más vulnerable, quiénes están en una situación de mayor vulnerabilidad, de poder localizar a estas personas en caso de incidentes, de amenazas, peligros, de desastres, poder identificar con facilidad quién lidera la asistencia, el apoyo, utilizando estos datos disponibles. Como yo dije, estamos trabajando con diferentes partes interesadas, con muchas partes interesadas y no duplicamos esfuerzos. Por eso es que la interoperabilidad es esencial, es fundamental.
los sistemas tienen que trabajar y hablar los unos con los otros, de manera que utilizar estos datos nos puedan ayudar a identificar con facilidad quién necesita asistencia, apoyo, y al utilizarlo podemos mejorar la generación de perfiles de riesgo, las priorizaciones, y estos datos pueden habilitar la acción temprana, la protección social con capacidad de respuesta a las situaciones de crisis. Estos datos pueden respaldar la selección, la focalización de la asistencia humanitaria eficiente sobre la base de los datos o del análisis a partir de esos datos. Bien, de eso se trata. Muchas gracias por el aporte. Mientras estábamos hablando, nuestro presentador de Malawi se pudo sumar al webinario nuevamente. Mukutmula, está allí, podemos verlo, podría activar su cámara y micrófono. Sí, por supuesto, aquí estoy. Bien, le doy la palabra, muchas gracias. Voy a mencionar la presentación de Malawi sobre cómo utilizamos el sistema de alerta temprano para reforzar los medios de vida. Esto nos cuenta la historia completa y la historia escalable. Lo primero que miramos es la temporada de lluvias en Malawi, donde podemos predecir en los próximos meses cuál va a ser la inseguridad alimentaria sobre la base de los datos de sequía. Utilizamos los datos y a veces la tecnología no funciona muy bien, a veces tenemos problemas en el terreno, en determinadas áreas, pero cuando llegamos al terreno vemos que no hay lluvias y antes pensamos que sí la había, de manera que tenemos que verificar en el terreno la información, tenemos un manual de mecanismos escalables, tenemos directrices preacordadas, utilizamos los pagos electrónicos, digitales, de manera que la comunidad pueda obtener los recursos necesarios. Próxima diapositiva. Bien, entonces resaltamos el uso de la herramienta PRISM, que es un monitoreo en tiempo real del impacto y la situación en una serie de distritos. Utilizamos esto para las sequías y también lo utilizamos para las inundaciones. Pudimos activar los pagos a las comunidades a tiempo, antes de que ocurriera el desastre. En la mayoría de las zonas pudimos llegar a las comunidades antes de los desastres. Sin embargo, hay dos de ellas. Una que tuvo respaldo del Banco Mundial, como podemos ver en la próxima diapositiva. ¿Cómo seleccionamos? ¿Cómo hacemos esta focalización? Analizamos la asistencia para las inundaciones y las sequías, vemos cuáles son las señales de sequías y seguimos estos patrones de precipitaciones. Y al controlar estos patrones de precipitaciones, podemos ver la cantidad de lluvia de precipitaciones que hemos tenido y si se activan, si se disparan estos umbrales que hemos definido en los distritos, que tienen sus propios umbrales. Entonces, cuando se llega a este nivel de umbral, se activa, se dispara el pago. Activamos lo que se denomina un mecanismo de protección social de respuesta a la crisis o al impacto. Tenemos una línea de base, creo que vamos a hablar un poco más al respecto. Tenemos lo que llamamos las transferencias periódicas o regulares de efectivo, de entregas de efectivo social, lo que es la expansión vertical. También tenemos expansión horizontal, que esto permite que hogares adicionales puedan beneficiarse de
las obras públicas inteligentes de la perspectiva climática, tenemos la transferencia de efectivo social, que son beneficiarios periódicos. La única diferencia es que tenemos restricciones laborales, tenemos hogares definidos para estos que están clasificados de los pobres y los que están un poco mejor, de manera que así es como utilizamos esta transferencia de efectivo social. ¿Y cómo llegamos a estas personas? Utilizamos el registro social de nuestro país porque en este registro social es más fácil para nosotros llegar a los más pobres, por ejemplo, a los pobres. Y a los más pobres, estamos hablando sobre las comunidades más vulnerables en Malawi. Es un 10% de lo que llamamos un consejo del distrito. La cantidad de beneficiarios es aproximadamente el 10% de la población de ese consejo distrital, de manera que todos los beneficiarios están registrados en el registro social de Malawi. Próxima diapositiva, por favor. Tenemos aquí dos activadores, dos disparadores. Como hemos mencionado, hay dos proyectos que están funcionando. Actualmente tenemos dos activadores. Tenemos el principal o el primario que se basa sobre los datos satelitales. Una es la temporada de lluvia que comienza en noviembre y termina en abril, alrededor del 10 de abril. Monitoramos los patrones de precipitaciones y vemos si alguno de estos hechos distritos se ven activados en ese periodo. De manera inmediata, con esta información, habilitamos los fondos. Debería mencionar que, de acuerdo con el diseño del programa, con el respaldo del Banco Mundial, el programa es para consumo. Entonces, pueden ver que a veces se activa en abril, porque nuestra temporada de lluvias finaliza en marzo. Entonces se activa en marzo a veces y la idea es que las personas puedan tener medios de adquisición mientras los precios son bajos, porque el diseño del programa, como mencioné antes, es para el consumo. En la próxima diapositiva vemos que para que podamos identificar un distrito, en otros países lo llaman provincias, nosotros los llamamos distritos. Analizamos estas 5 características. La primera tiene que ver con los distritos que suelen sufrir sequías. En los últimos 10 a 20 años, también podemos hablar de la inseguridad alimentaria, la vulnerabilidad, los niveles de pobreza, porque tal vez un distrito puede tener inseguridad alimentaria, pero cuando vemos los niveles de pobreza, tal vez sea un poquito más elevado o más bajo. De manera que nosotros vemos, al diseñar este programa, analizamos el sistema. Estamos hablando sobre los canales de prestación o de ejecución, los sistemas de ejecución. Por ejemplo, el registro social de Malawi. ¿Está actualizado el 100% en este distrito en particular? Hablamos sobre los pagos digitales, porque no queremos que las personas pierdan su dignidad haciendo colas para recibir el dinero, sino que estamos hablando sobre los pagos digitales. ¿Y cómo funciona este sistema? Analizamos las diferentes intervenciones por parte de distintas partes interesadas, distintos actores y cómo interactúa todo esto en un distrito en donde las mismas personas están involucradas, porque estamos focalizándonos en las mismas personas, estamos hablando sobre las mismas comunidades, de manera que hay otras intervenciones por parte de otras partes interesadas y tenemos que, en ese caso, movernos a otro distrito o a otra área.
En la próxima diapositiva, la respuesta a la crisis en Malawi, básicamente analizamos lo que llamamos esta escala, que es un instrumento que utilizamos para llegar a las comunidades antes de que ocurra el desastre o la crisis. Entonces, lo que podemos hacer, y si por ejemplo, predecir, por ejemplo, que va a haber una inundación en esta área, utilizando los sistemas de alerta temprana, va a haber una inundación o va a haber una sequía, o va a haber inseguridad alimentaria, por ejemplo, en esos distritos, esas áreas. Este es el programa, como mencioné antes, que es apoyado por el Banco Mundial a través de un fondo que hemos recibido, un fondo fiduciario de donantes y también un aseguro que nos asegura que podamos implementarlo. Empezamos en el 2020 y queríamos como objetivo llegar a 300.000 personas. Sin embargo, hemos podido llegar a 800.000 personas o 800.000 hogares en realidad. Próxima, por favor. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo principal era procesos de toma de decisión preacordados y finanza en stand-by para proveer apoyo a una entrega rápida del alivio. Es decir, si tenemos 72 horas para responder, por ejemplo, iba a empezar la gente a utilizar mecanismos de solución negativos. Si hablamos de comunidades donde empiezan a generar algunos activos, pero si les lleva mucho tiempo al gobierno llegar a ellos, lo que van a hacer es vender esos activos que pudieron acumular con el tiempo. Entonces, y si simplemente están solamente arriba de la línea de pobreza, caen debajo de la línea de pobreza. Y si ya eran pobres, van a estar más pobres todavía. Entonces, la idea es poder llegar a estas comunidades más rápido para que puedan tener esta ayuda que les evita que tengan que vender estos activos para conseguir dinero. Y es más fácil a través de este programa para nosotros apoyarlos. Entonces tenemos un seguro paramétrico y también una financiación flexible de contingencia que nos ofrece el Banco Mundial. La próxima, por favor. En la primera imagen que ven eh, es la expansión vertical y horizontal. La expansión vertical es la cantidad de transferencias que ofrecemos y en la horizontal tenemos los beneficiarios de esas transferencias de efectivo eh, que están dentro del programa. Entonces, cuanto más personas agreguemos de manera horizontal, eso reduce la cantidad que podemos darle a cada uno de los beneficiarios, obviamente. Entonces, si les damos a 10 beneficiarios $50, cuando agregamos más beneficiarios, menor cantidad de dólares vamos a poder entregarles a cada uno. Así que tenemos que encontrar un equilibrio y tenemos que tener en cuenta el impacto que vamos a tener. Si vamos a agregar más personas, vamos a tener algún impacto. Eso lo tenemos que medir todo el tiempo. Y el mecanismo también entonces pronostica, por ejemplo, que tenemos un 17% de hogares pobres. Entonces tenemos que ver cómo encaja esto dentro de los ejes verticales y horizontales. Verticalmente pensamos en 3 meses le vamos a pagar, o le vamos a entregar pagos. ¿Por qué? Porque durante esos 3 meses suponemos que el gobierno va a empezar con la zona de precipitaciones y va a utilizarlos y va a ayudarlos entonces a través de esos 3 meses.
que entregamos los pagos pueden cubrir sus necesidades, entonces hasta que venga el gobierno durante esos 3 meses, am, ayudando a las poblaciones para que con esto, de esta manera, puedan sobrevivir. Hasta ahora, esto es simplemente un resumen de los ejemplos del 2025 de lo que pudimos hacer o los recursos que teníamos en la financiación de contingencia del gobierno, que fueron aproximadamente 37 millones de dólares. Y también teníamos recursos globales que eran aproximadamente 22 millones de dólares. Y cuando comenzamos con el seguro, pudimos obtener también algo de dinero del seguro que hemos tenido en los últimos 2 años, porque era un periodo de 2 años de seguro. Creo que podemos pasar a la próxima diapositiva. El mecanismo de financiación es muy simple. Lo que hay que tener en cuenta es que una receta no sirve para todos. A veces el seguro puede activarse o no activarse y por eso tenemos eh, un sistema de respaldo de finanzas de contingencia. Además, también utilizamos los recursos que nos dio el Banco Mundial para hacer respuesta a alguna de estas crisis. Por ejemplo, el ciclón Freddy. Pudimos predecir después del anuncio del ciclón Freddy, pudimos preposicionarnos y llegar a aproximadamente más de 100.000 o casi 2.000 hogares pudimos llegar. Y después tuvimos también una crisis eh, por la devaluación de la moneda local en un 44%. Es demasiado, una devaluación del 44% es demasiado. Entonces, en el caso urbano, tratamos después de esta devaluación de la moneda, lo cual pensamos que sería bueno que nosotros asistiéramos, tengan que tener en cuenta que veníamos del COVID también y a otros también ciudadanos en la zona sur que habían sido afectados por la inundación y ahora vino el shock económico, también la crisis económica de la devaluación. Así que finalmente tratamos de ayudar a 105.000 hogares a través de estas transferencias de efectivos sociales durante 3 meses. Pero muchas veces también hicimos una sola transferencia por causa de los costos administrativos. La próxima. Estas son algunas de las cosas que hemos estado haciendo durante todo este periodo cuando tenemos reglas preestablecidas y financiación. Para eso ayuda a acelerar la respuesta. La razón principal que estamos diciendo eso es que si tenemos algún tipo de guía bien documentada, entonces en caso de que esto suceda, sabemos que esto es lo que tenemos que hacer. En términos de, por ejemplo, si hay un disparador, ¿cuánto tiene que pasar para que nosotros podamos em, ofrecer la ayuda o el servicio? ¿Quién tendría que estar en posición de firmar, de autorizar el informe? Entonces, tenemos todo esto preacordado ya. Todas las oficinas acordaron con el Departamento de Desastres también acordó esto. El departamento meteorológico, del servicio meteorológico o el sector financiero del gobierno. La idea es tener esto preacordado y después desplegarlo.
y eso ha ayudado mucho porque en el pasado el gobierno actuaba de manera más reactiva, pero ahora con estos sistemas que hemos implementado, que vienen del Banco Mundial y otras instituciones, el gobierno se está volviendo más proactivo. Así que ya no estamos esperando de que la crisis o el desastre suceda, sino que estamos tratando de ser proactivos y estar en posición de responder o predecir y preposicionarnos antes de que suceda la crisis o durante la crisis. La próxima, por favor. Si seguimos adelante, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros en este momento estamos en 8 distritos, como dije antes, y ahora estamos en 10 en realidad porque acabamos de agregar otros, pero con el nuevo programa la intención es extendernos a todo el territorio nacional. Y también querríamos implementar el tema de los disparadores en caso de inundación en la parte norte y otras zonas de Malawi donde sí tenemos inundaciones. En algunos eh, tenemos distritos que tienen sequías y otros que tienen inundaciones, así que la idea es estar tanto en el norte y en el sur y extendernos hacia el norte, porque yo hemos estado trabajando con los del sur. Una de las áreas en las que nos gustaría trabajar también es el tema de la acción. Y al final de la primera fase del programa, querríamos hacer una revisión posterior a la acción para aprender de las lecciones, para tener lecciones aprendidas y luego compartirlas con colegas de otras instituciones. La próxima, creo que no tenemos más. Creo que esa era la última. Entonces, creo que eso es todo lo que yo tenía para presentar. Muchas gracias. Muchas gracias por esta perspectiva basada en la acción y particularmente con este ejemplo específico del ciclón Freddy, que realmente nos ha mostrado un buen caso de estudio y es relevante para muchos otros países o al contexto de muchos otros países que quizás puedan aprender algo de eso. Muchísimas gracias y gracias a los otros oradores por darnos una amplia gama de temas desde la vinculación de alertas tempranas con protección social hasta ejemplos en el campo sobre implementación de proyectos y experiencias del mundo real. Algo que quedó claro a través de todas las presentaciones es el uso de los datos y cómo recolectarlos y cómo asegurarnos que tengamos los datos correctos con los organismos correctos y hay mucho para tener acción relevantes en el campo. Y ahora tenemos a una segunda persona para hacer una presentación que es Nina Berkele de Google. Por favor, si prendes la cámara. Esto es algo que no podemos escaparnos, no podemos ignorar porque los datos son esenciales en nuestro contexto y no tenemos ninguna conversación completa si no incorporamos la inteligencia artificial en la mezcla y eh, preguntamos cuáles son las oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial en cuanto a la resiliencia climática y los sistemas de protección social, específicamente en el sur global. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Muchas gracias, Kim, pero también me gustaría expresar mi gratitud a Mula Tanasa porque ha realmente compartido ejemplos en profundidad de Malawi y también de Ruanda. Esto muchas veces ayuda a entender qué es lo que se requiere y cómo podemos colaborar juntos. Y yo soy Nina Bekele, soy en la parte de impacto social en Google y también colaboramos con otras organizaciones y gobiernos para proveer tecnología y plataformas para diseminar alertas y también modelos de investigación de inteligencia artificial y otros tipos de programas. Así que antes de responder la pregunta, Kim,
quiero utilizar unos segundos para darles un poquito de contexto de qué es lo que hace el Hub de inundaciones de Google. Nuestra misión en Google es organizar la información y hacerla accesible universalmente. En términos de desastres, esa misión es una responsabilidad, por supuesto. Entonces, cuando estamos en una situación de desastre, lo más probable es que van a ir a buscar plataformas de información como Google para tener información del contexto, para entender qué es lo que está pasando, cómo mantenerse seguros, cuál es el impacto, y esto se vuelve algo muy importante para nosotros. Así que lo que estamos discutiendo hoy sobre el tema de de la respuesta a crisis y la protección social es muy importante en ese espacio. Bien, entonces, ¿cómo abordamos esto exactamente? Hay dos áreas diferentes. Por un lado, tenemos la información crítica crucial, como las alertas, Google tiene plataformas de usuarios de marcas como Google Search, Google Maps, Android, también información que es crucial para poder asignar los recursos en estas plataformas. En los últimos 12 meses hemos ayudado a las personas a encontrar información crítica 3.600 millones de veces, eso es más de 10 millones de veces por día, que cualquier otro día en los últimos 12 meses, que la persona buscaba información crucial relacionada con los desastres. Una manera en que le podemos hacer esto es cuando las organizaciones publican recursos a través del protocolo de alerta común. Que es una organización, un gobierno local que emite alertas y alentamos que utilicen este protocolo de alerta común, que es un marco estandarizado que ayuda a las organizaciones a brindar información a las poblaciones afectadas. Es un aspecto. El segundo aspecto, y es lo que vamos a mencionar en mayor profundidad el día de hoy, es el brazo, la pata de investigación. ¿Cuál es la función, el rol de la inteligencia artificial en ese espacio? Tenemos dos brazos de investigación principales, Google Research y Google DeepMind. Hemos desarrollado modelos de IA que están abordando los desafíos más grandes del mundo y podemos hacerlo por dos motivos principales. Por un lado, tenemos ingenieros increíbles, talentos de IA. Por otro lado, tenemos una potencia de computadora que es muy amplia. Eso significa que podemos ejecutar modelos complejos, abarcadores, ver aplicaciones particulares de inteligencia artificial para el clima, para la tierra, en ese espacio. En los últimos años hemos desarrollado modelos en diferentes áreas, pronósticos de inundaciones, ver cómo las organizaciones se ven representadas aquí, colaboración con diferentes organismos, los pronósticos, los modelos en los cuales nos estamos enfocando, la predicción de ciclones, que es una área, la detección de incendios forestales, la detección de terremotos. Hay diferentes áreas en donde hay equipos de investigación en los cuales nos estamos enfocando, trabajando estrechamente juntos con los gobiernos, los organismos internacionales para traducir estas predicciones y estos modelos de investigación de IA en un impacto significativo y poder agregar un poquito de color a todo esto, por ejemplo, en los pronósticos de inundaciones, que son una de las amenazas climáticas más destructivas y es extremadamente difícil predecir, sobre todo en las áreas donde hay datos escasos. Hemos podido en los últimos años de 2018 ser precisos, hemos visto cómo podemos predecir, cómo podemos pronosticar las inundaciones, sobre todo las inundaciones ribereñas. En los últimos años hemos desarrollado un modelo que puede prevenir, pronosticar las inundaciones ribereñas, sobre todo. em, 7 días, hasta 7 días, con anticipación en más de 150 países. Y esto se basa en datos que están disponibles a nivel mundial, datos disponibles de manera públicamente. Podemos entrenar este modelo y aprender de los países que tienen datos disponibles de manera abarcativa, poder entender qué constituye una inundación, cuáles son los motores, los impulsadores de estas inundaciones sobre la base de esa información, luego poder crear predicciones en esas áreas donde hay pocos datos.
Y en ese caso, ahí es un gran avance para las predicciones ribereñas, poder brindar pronósticos para las inundaciones ribereñas en áreas donde hay pocos datos, donde los datos son escasos, que es el caso del sur global, alinear nuestras metas, nuestros objetivos. eh, y poder brindar estos pronósticos a las autoridades nacionales y ayudar a reforzarlos en sus operaciones, en las operaciones de alerta temprana y de respuesta, emitir alertas. Y quisiera agregar un poco de color a esto sobre ver cómo podemos colaborar. Kim, veo que quisiera hacer una pregunta sobre esto. Sí, una pregunta muy breve porque debemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas de la audiencia, pero quisieras compartir un ejemplo sobre cómo estos modelos de IA ayudan a las personas a que permanezcan seguras durante un desastre. Sí, me pone muy contenta mencionar esto en mayor detalle. Un ejemplo es la colaboración con la Organización Meteorológica Mundial, agencias hidrometeorológicas seleccionadas, por ejemplo, de Uruguay, de la República Checa, ayudar a capacitar, a entrenar el modelo de pronósticos de inundaciones con datos locales. Sobre la base de esta evaluación pudimos identificar modelos de IA mundiales, globales, que tienen pronósticos súper innovadores que combinan modelos globales de IA con datos locales y tienen un desempeño maravilloso. Ese es un aspecto en donde hemos colaborado junto con la Organización Meteorológica Mundial y agencias hidrometeorológicas específicas. Concretamente, cómo los organismos y los gobiernos utilizan esto para ayudar a que las personas se mantengan seguras. Es un aspecto que quisiera resaltar aquí. Por ejemplo, nuestro trabajo en conjunto con el Programa Mundial, las autoridades en Ruanda, eh, con el Consejo Hídrico de Ruanda y cómo hemos podido brindar acceso a estos pronósticos de inundaciones, poder ayudar a informar estos sistemas de alerta temprana local en la fase de evaluación. Y el último ejemplo que quisiera mencionar ahora tiene que ver con el gobierno de Nigeria, con OCHA, que han aprovechado estos pronósticos de inundaciones como un disparador para estas acción anticipada en Nigeria. Lo que han hecho es utilizar estos pronósticos y combinarlos con datos locales, con datos de estos sistemas para poder generar una plataforma de inteligencia integral. Esto se utilizó como uno de los disparadores que mencionaron hoy una cierta cantidad de veces y luego eh, esto disparó una cierta cantidad de acciones para ayudar a que las personas se mantuvieran seguras. Se lanzó este programa el año pasado, durante el verano. Se estableció una cobertura de 350.000 personas y ahora estamos eh, buscando ampliar este programa en colaboración con algunas de las organizaciones que están aquí en esta sesión. Sobre todo, creo que la IA ha brindado una oportunidad muy profunda de dar mejores datos para la acción anticipada y para la alerta y respuesta temprana, sobre todo para la protección social. Esta es una reflexión. Hay muchos recursos y estudios que se pueden analizar. Los puedo poner en el chat. Sí, por supuesto, eso sería muy útil para que podamos leerlo luego de la sesión. Muchas gracias por todos estos aportes, por los ejemplos de Uruguay y de otros países. Y ahora quisiera pasar a la audiencia, a la sesión de preguntas y respuestas. Veo que ya tenemos dos preguntas, no, una pregunta para Malawi. No sé si una de ellas ya fue respondida. Muestra que ya hay 10 preguntas que se respondieron. Hay otras en la audiencia. Si quisieran mencionarla, pueden hacer clic en esa pestaña y analizarlas. Hay una pregunta de Akim a Malawi. ¿Durante cuánto tiempo han utilizado PRISM? ¿Predice las sequías y también las inundaciones? Señor Mulder, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Voy a tomar esta pregunta. En cuanto a Prism, creo que lo hemos utilizado hace 2 años, tanto para las inundaciones como para las sequías. No sé si me pueden escuchar correctamente. Sí,
Sí, se escucha un poquito mal al principio, pero ahora se escucha bien. Bien, como decía, lo hemos estado utilizando en los últimos 2 años y predice tanto sequías como inundaciones. Sí, exacto. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Sara Murray. Muchas gracias por las presentaciones, fueron maravillosas en los contextos donde hay actores humanitarios presentes. ¿Cuáles son las barreras para permitir que participen en respuestas y actividades de alertas tempranas? ¿Cuáles son las prioridades para la alineación entre los actores gubernamentales y humanitarios? Voy a abrir esta pregunta para nuestros panelistas. Sara, eh, si quisieras responder esto, porque está dirigido a un panelista particular, pero abro esta pregunta para todos. Quien quiera responderla, simplemente pueden activar su micrófono y comenzar a hablar. Joe, tal vez quisieras responder esta pregunta. ¿Estás con nosotros? Sí, hola, ¿me pueden escuchar? Sí, bien. Kim, ¿podría pedirte que me repitieras la pregunta? Por supuesto. En los contextos donde los actores humanitarios están presentes, ¿cuáles han sido las barreras y qué les permite participar en las actividades y respuestas de alerta temprana? ¿Y cuáles son las prioridades para la alineación entre los actores humanitarios y gubernamentales? ¡Wow! Es una gran pregunta, es muy amplia. Sí, es una pregunta muy cargada. Bueno, tal vez voy a mencionar el nivel más bajo, el nivel inferior de esta pregunta que tiene que ver con la practicalidad, la operacionalización de ciertos procedimientos operativos estándares y los activadores para estos actores, para que puedan funcionar de manera conjunta y en algunos casos el rol de las organizaciones humanitarias tiene que ser actuar como alguien que reúna todas las partes, de manera que se sienta que el riesgo se ve reducido, que haya un diálogo que pueda ocurrir para el intercambio. En algunos lugares en donde se ve vinculado un ángulo de desarrollo humanitario, donde hay actores esenciales, que son las agencias de reducción de riesgo de desastres, instituciones correspondientes, desde una perspectiva de desarrollo, desde las agencias de protección social y otras. Es una forma de responder esto de manera muy breve, pero por supuesto, siéntanse libre para aportar o continuar hablando sobre esta pregunta. Muchas gracias. La respondiste bastante bien, dada la complejidad de la pregunta. Tenemos preguntas nuevas que están llegando. Voy a tomar las preguntas específicas de los países en primer lugar y luego vamos a pasar las genéricas. Tenemos otra pregunta sobre Costa Rica. Es un poco, no está muy claro, pero voy a intentar. La pregunta es de Mariana Hoyos. Para Costa Rica, ¿qué ¿cuáles son los flujos de datos que existen actualmente y qué arreglos, qué acuerdos o instrumentos habilitan este intercambio? La señora Sandy Gordon está en línea. Tal vez quisiera responder esta pregunta. Sí, claro, muchísimas gracias. La información que nosotros tenemos se encuentra registrada en diferentes bases de datos. Los flujos de información con los que nosotros contamos son captadas directamente en su mayoría por las personas profesionales en el ámbito social y que estas a su vez pues tienen su repositorio en cada una de las instituciones. Entonces, podemos estar hablando de información de la conformación de los hogares donde podemos ver distintas temáticas, desde discapacidad hasta personas menores de edad, pero igualmente nuestra institución capta bases de datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde ahí nosotros podríamos estar considerando información de condición laboral, ¿verdad? Si se encuentra en condición formal, desempeñándose, los ingresos que recibe por ese trabajo
y el tipo de aseguramiento que también se encuentra en ese repositorio. De igual manera, y como lo mencioné en mi presentación, la información correspondiente, disculpe, la información correspondiente a los servicios eléctricos que encuentra en su gran mayoría el repositorio en el Instituto Costarricense de Electricidad. Entonces, ahí también nosotros podemos saber cuál es el costo del servicio eléctrico por el que están haciendo uso, del que están pagando. Y así podemos estar hablando de diferentes bases de datos, de las cuales nosotros tenemos un convenio que es el marco jurídico que a nosotros nos ampara para poder tener esa información. Entonces, firmamos un convenio entre las instituciones y de ahí pasamos a un proceso de desarrollo a nivel de sistemas para poder tener esa interoperabilidad y poder tener ese flujo de información. De igual manera, tenemos una vinculación con el Registro Nacional, donde nosotros podemos saber si una persona se encuentra fallecida de la forma más inmediata posible, ¿verdad? Casi que de un día para otro, y podemos saber su identificación, podemos identificarla dentro de nuestra base de datos, por eso el número de identificación y otros registros que se encuentran ahí. Y de igual manera con el registro de la propiedad, nosotros podemos saber si una familia tiene o no un terreno a su nombre o en ese caso, pues nosotros iniciamos otro proceso dentro de nuestra intervención para saber si es cedida, si es prestada o si se encuentra en otro tipo de condición. Pero ese es el flujo de información que nosotros tenemos dentro del CINEDUI. Tratamos de que sea lo más ágil posible, entonces nuestro interés es contar con la información actualizada cada vez que se realiza un proceso de intervención y en el caso de los sistemas por interconectividad, tenemos plazos definidos, 2 días, 3 días, una semana, un mes, dependiendo de la complejidad y la cantidad de datos. Gracias. Muchas gracias por esta respuesta tan amplia y completa sobre el tema de los flujos de datos y otros mecanismos. Tenemos dos preguntas que están relacionadas, diría yo, las voy a unir juntas. Tienen que ver con la protección de datos y me gustaría que Alexander y Joe pudieran responderlas. Voy a leer las preguntas. Una es de Alexander Lasovsky, espero haber pronunciado bien, para preguntas que se alinean con los estándares de protección de datos de la Unión Europea. ¿Cuáles modelos de interoperabilidad permiten alerta temprana a acción temprana de manera efectiva sin mantener perfiles centralizados? Sí, ¿hay ejemplos de sistemas de respuesta a crisis que reconcilien la respuesta rápida a la crisis con los principios de minimización de datos? El tema de la minimización de datos. Algo parecida, alguna pregunta parecida de Nadiesenga Generose, perdón si no puedo pronunciar bien. Mencionar la etnicidad quizás puede reducir las desigualdades en algunos contextos, pero también podría tener riesgos porque podría reforzar la estigmatización en otros. ¿Cómo podemos mitigar los riesgos de estigmatización o exclusión asociados con mencionar la etnicidad o la raza si surgieran? Joe y Alex, creo que les dejo esta pregunta para ustedes. Alex, empiezo yo. Eh, yo puedo tomar la primera pregunta quizás. Es una pregunta muy importante sobre el tema de la privacidad y protección de información y de datos. Obviamente hay principios claves que tratamos de cumplir dentro de las Naciones Unidas o el Programa de Alimentos Mundial. Hay muchos actores locales que desempeñan un papel en ese elemento. Como probablemente sepan, ya hay datos que son propietarios para poder protegerlos a los individuos y hay maneras de utilizar datos anonimizados o anónimos que no son específicos para ir a nivel de hogares, en el sentido, por ejemplo, que si estamos tratando de bajar un pronóstico de meteorológico a una calle o a una región o a un distrito, quizá
probablemente no se pongan en peligro los datos individuales, sino se ponen datos combinados, agregados y actuar a partir de ahí para proteger la privacidad de datos. Y si hablamos de normas o estándares de protección, no estuve expuesto yo a eso, realmente no sé si tengo tanta información sobre eso, tampoco puedo comentar demasiado sobre el tema de la etnia o la raza. Pido pido disculpas. Bueno, no tengo yo mucho más que agregar, Alex. Nosotros no operamos dentro del marco de datos de la Unión Europea. Quizás algunos colegas de conversión digital puedan hablar sobre ese tema, pero yo no tengo mucho que agregar desde mi parte. Bueno, muchas gracias por eso. Veo que hay otra pregunta nueva y creo que va a ser la última, teniendo en cuenta el tiempo que nos queda. Esta viene de Juan Samatani, que nos pregunta para Ruanda. ¿Hay ejemplos donde ejemplos donde las soluciones tecnológicas se planearon pero no pudieron ser escaladas debido a limitaciones institucionales, técnicas o de recursos? Atanasi, si podría responder a esta pregunta. ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? La pregunta es sobre, para Ruanda, si hubo ejemplos o hay ejemplos donde se planificaron soluciones técnicas, pero no se pudieran escalar debido a limitaciones institucionales, técnicas o de recursos. Bueno, es una muy buena pregunta. Las limitaciones más importantes que hemos tenido es el presupuesto. En realidad, porque el presupuesto viene del Tesoro Central. Por ejemplo, en nuestro caso, yo dije que solamente cubrimos las tormentas y los desplazamientos de tierra, pero con suerte también las inundaciones. Pero tenemos planes para incluir más peligros porque el sistema de alerta temprana podría ser utilizado para múltiples peligros existentes. Hay planes para integrar más peligros, pero debido a las limitaciones presupuestarias, eh, para eso vamos a tratar de buscar a los donantes, otros donantes o el Fondo de Alimentos, el Programa de Alimentos o algunos otros donantes externos y para poder en el futuro cubrir todos los peligros. Pero para ser honestos, nosotros tenemos limitaciones específicas de las delimitaciones para poder tener el paquete completo de sistemas de información de alerta temprana, pero nosotros nos gustaría realmente tener un sistema multi alertas, multipeligros, pero esto viene de manera lenta realmente. Muchas gracias por esta respuesta tan honesta. Y antes de cerrar, me gustaría volver al comienzo y traer de nuevo a Joe. Una pregunta rápida para Joe para cerrar la sesión. En base a tu experiencia, ¿cuál factor hace que los gobiernos duden en compartir datos con los sistemas de alerta temprana y de protección social? ¿Me escuchan? Sí. Yo no diría que haya dudas para compartir datos, sino que hay ciertos obstáculos. Podría categorizarlos quizás como obstáculos técnicos o institucionales, en general técnicos. Hay escenarios donde la infraestructura que almacena esos datos y los mantiene no tiene tanta capacidad y la cobertura puede ser baja o es un problema de banda ancha o intercambio de datos o frecuencia de los datos. Muchas veces hay temas de calidad de datos o del ciclo de vida de los datos desde que se hace la recolección del dato, si hacemos humedad en el suelo hasta que llega al sistema donde se toman las decisiones, puede ser un obstáculo. Entonces, todos hay, como dijimos, desafíos técnicos que van a estar relacionados con la infraestructura y los datos en general. Y desde el punto de vista de las instituciones, como el colega de Malawi,
mencionó los papeles y roles y responsabilidades en términos de mecanismos de coordinación entre instituciones son muy importantes, así que una vez que uno tenemos en claro qué institución tiene qué mandato y qué protocolo puede activar y qué recursos puede utilizar, si están disponibles, creo que una vez que eso está determinado, ahí diría yo que las cosas irían mejor, pero esos elementos de infraestructura y de datos son los que inhiben más o los mayores desafíos que tenemos. Seguramente, obviamente, tenemos el tema del elemento de salvar vidas y económico en una respuesta temprana, pero creo que estos los desafíos más importantes son los técnicos. Muchas gracias por mostrarnos los obstáculos para mostrarnos de dónde tenemos que trabajar en el futuro. Y realmente quiero agradecer a todos los oradores por darnos tanta información y estudios y información de caso de sus propios países. También quiero agradecer a todos los participantes por estar participando en el webinario, hacer las preguntas, las interacciones en el chat y en el casillero de preguntas y respuestas. El próximo webinario va a ser el 24 de febrero de las 12 a las 2 GMT. El registro va a ser de una manera similar a través de socialprotection.org, como hicieron antes. Si también quieren participar más con DCI, con la iniciativa de Convergencia Digital, esto es abierto, ustedes pueden traer su experiencia, pueden apoyar a la generación de consenso sobre normas y estándares y la concientización sobre estos estándares. Y también pueden compartir feedback sobre el tema, cómo pueden participar. Pueden hacerlo a través de compartir materiales existentes, hacer revisiones o compartir talleres o presentar sus propias normas y estándares a la iniciativa de DCI. También se pueden unir al comité de normas y estándares. Así que una vez más, muchas gracias. Pueden visitar nuestra página web o pueden verificar nuestro LinkedIn o Xbox u otras plataformas y esperamos verlos en el próximo webinario. Muchas gracias.